El siguiente debate que vais a escuchar es el que he tenido con una señora llamada Katy, que enseña la doctrina diabólica satánica del pretribulacionismo, es decir, del arrebatamiento de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. El debate ha sido muy importante, les recomiendo que lo escuchen hasta el final y después, como siempre, saquen sus propias conclusiones. También le doy las gracias a Alex León, que ha tenido la amabilidad de poder contactar con esta señora, con esta hereje, para tener este debate tan importante. Bueno, para los que no me conocen, comienzo entonces con el minuto de presentación. Mi nombre es Katy Flores desde Colombia. Me conocen como Guerrera de Cristo. Vamos a estar tratando el tema de el rapto o la tribulación, si se va a pasar la tribulación, si no se va a pasar. Mi postura, lo que yo voy a defender es que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Esa es mi postura y eso es pues lo que vengo a exponer acá. Dios les bendiga. Soy Tito Martínez de Madrid, España, y voy a tener un debate con una tal Katy sobre el tema del rapto o arrebatamiento de la Iglesia. ¿La Iglesia de Cristo va a pasar o no va a pasar por la gran tribulación? Bueno, pues lo que le voy a demostrar con la Biblia a Katy es que el rapto de la Iglesia va a ser cuando Cristo venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. La Biblia en este punto es absolutamente clara. Y es lo que voy a demostrar. La Iglesia va a pasar por esa futura gran tribulación, que va a ser la gran persecución que la bestia va a lanzar contra los santos de la Iglesia. Nosotros conocemos lo que es el arrebatamiento de la iglesia o el rapto, que es en el momento en el cual Dios pues levantará su iglesia. Esto es lo que nos va a comprobar a nosotros si se pasa o no se pasa por la gran tribulación la iglesia del Señor, ¿verdad? Pero según las Sagradas Escrituras, en Mateo 24 nos dice, ¿verdad? Que Él sacará de la tierra a los que hayan muerto en Cristo y resucitará a los seguidores de Jesús que aún estén vivos y serán quitados de la tierra desde ese instante. Entonces la iglesia estará con Dios por la eternidad. Ahora, en el Evangelio de Juan, nosotros leemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo a sus discípulos, esto sucedió justo antes de su muerte y su resurrección. Nuestro Señor Jesucristo les dijo que no debían estar tristes porque aunque Él se iba físicamente, pues Él iba a volver y Él iba a preparar un lugar para ellos, pero Él regresaría para buscarlos, ¿verdad? Para llevarlos allí donde pasarían la eternidad con Él. En Juan 14, Juan 14, verso del 1 al 3. Nosotros también vemos que nuestro Señor Jesucristo no se refiere a su resurrección, sino al momento en que regresaría a buscarlos, a ellos, ¿verdad? Y a todos los que hayan recibido pues a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador hasta ese día. Y por eso habló de muchas viviendas, ¿sí? Les aseguró que Él volvería a buscar a su iglesia, a todos sus hijos. Entonces Jesús los animó con esa esperanza y esa certeza de que Él va a volver por los suyos. Amén. Nosotros vemos en varias referencias bíblicas este suceso que venimos llamando el rapto o el arrebatamiento de la iglesia para que no pase por la gran tribulación. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso del 16 al 17, nos muestran en estos versículos que Pablo también anima a los creyentes de Tesalónica, hablándoles, ¿verdad?, sobre el fin de los tiempos. Dentro de la iglesia ya habían algunos que se estaban preguntando qué pasaría con los creyentes que murieran antes de que nuestro Señor Jesús regresara a buscar a su iglesia. ¿Correcto? Pero Pablo les habla sobre 3 cosas que sucederán una tras de la otra durante el fin. Primero, que nuestro Señor Jesucristo descenderá y se anunciará su venida. ¿Verdad? En Apocalipsis 1:7 dice que todos lo verán con sus propios ojos. Segundo, los muertos en Cristo resucitarán. Y en tercer lugar, dice que los hijos de Dios, que aún estén vivos, serán arrebatados y se reunirán con el Señor en el aire. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 24,
del 30 al 31, nos dice el capítulo 24 más exactamente, de Mateo menciona diferentes señales sobre el fin del mundo. Nuestro Señor Jesucristo sabía que se acercaba al fin de su vida terrenal, ¿verdad? Por eso Él tomó el tiempo para explicar a sus discípulos lo que acontecería al final de los tiempos, sobre todas las cosas. Y nuestro Señor Jesucristo deseaba exhortarles y prepararles para ese momento. Él les animó asegurándoles que Él regresaría a buscar a sus escogidos. Entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Va a volver con poder y gloria, victorioso una vez más. Entonces vemos que será un momento imponente, con sonido de trompeta, ángeles y la reunión de sus elegidos, de un extremo al otro del cielo. Amén. Y en Daniel 7:13 encontramos una profecía sobre ese momento. Daniel tuvo una visión en la que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Y Jesús confirmó a sus discípulos que así sucedería cuando Él regresaría. Vamos a ver, Katy ha citado en primer lugar el pasaje de Juan, capítulo 14, versos 2 y 3. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si me fuere yo os prepararé lugar, vendré otra vez. Escuche, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿De qué está hablando hoy Jesús? De su regreso a la tierra, ¿verdad? De su segunda venida. Por eso dice, vendré otra vez. ¿Lo entiende usted, Katy? Vendré otra vez. Y es entonces cuando va a tomar a su iglesia. ¿Dónde dice ese texto de Jesús? Que la iglesia va a ser tomada 7 años antes de la segunda venida de Cristo. ¿Me puede decir dónde lo dice? En ninguna parte. Dice que el arrebatamiento va a ocurrir cuando Jesús venga otra vez. Hablando de su segunda venida a la tierra, no de 7 años antes de su segunda venida a la tierra. Con lo cual usted, la cita bíblica que ha mencionado no enseña por ninguna parte esa patraña, esa mentira de que la iglesia será arrebatada al cielo 7 años antes de la segunda venida de Cristo a la tierra. Y la pregunta, Katy, es ¿cuándo va a ocurrir la segunda venida de Cristo? Bueno, pues el propio Jesús lo dijo en Mateo 24, versos del 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna nada su resplandor, y verán al Hijo del Hombre venir a las nubes del cielo. ¿Y qué dice el versículo 31, Katy? Y dice que Cristo enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos ahí en el cielo, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso será el arrebatamiento de la iglesia, ya que el Nuevo Testamento, cuando habla de los escogidos, siempre se refiere a los santos de la iglesia, a los verdaderos cristianos. Y Jesús fue bien claro, va a ser inmediatamente después de la tribulación. No antes de la tribulación, no antes de una tribulación de 7 años, sino inmediatamente después. Aquellos que enseñan que el arrebatamiento, la reunión de los escogidos será antes de una tribulación de 7 años, pues están en contra de Cristo, enseñando una burda doctrina de demonios, que es todo lo contrario a lo que dijo Jesús en Mateo 24, del 29 al 31. Por lo tanto, Jesús sí que va a arrebatar a sus escogidos, va a tomar a los suyos, pero va a ser cuando Él venga con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo el propio Jesús. Enviará a sus ángeles y va a reunir a sus escogidos, es decir, a su iglesia. Y los va a reunir en el aire, en la atmósfera, para recibir a Cristo en el aire. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual han pervertido y han rechazado millones de mal llamados evangélicos. Porque mira, Katy, si Jesús dijo que la iglesia va a ser arrebatada a los escogidos inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿cómo que la iglesia no va a pasar por la tribulación? ¿Qué pasa? ¿Que Jesús mintió? Si la reunión de los escogidos va a ser inmediatamente después, pues por supuesto que la iglesia va a estar en la tierra durante la gran tribulación, que va a ser un periodo de persecución, que la bestia va a lanzar contra los santos durante 42 meses, como vemos en Apocalipsis 13, versos 5 al 7. Bueno, después ha citado usted, Katy, el famoso pasaje del arrebatamiento en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17. ¿Me puede decir dónde dice ese texto que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años? ¿Dónde lo dice? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Pero es que no ve usted que Pablo dijo que el arrebatamiento va a ocurrir a la venida del Señor. Versículo 15. Los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. ¿Y cuándo va a ocurrir la venida gloriosa del Señor? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días.
Mateo 24 del 29 al 31. Por lo tanto, lo que enseñó Pablo es que el arrebatamiento va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de una tribulación de 7 años. Jesús descenderá del cielo, mientras él desciende, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire, y desde el aire pues le van a acompañar en su descenso glorioso a la tierra. Fíjate, Katy, que en 1 Tesalonicenses 4, cuando Pablo habló del arrebatamiento, en ninguna parte dijo que iba a ser antes de una tribulación de 7 años. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Verdad que no lo dice? Por lo tanto, prueba absoluta e irrefutable que te han engañado. Usted misma lo acaba de decir, Katy. Ha dicho que Jesús regresará con gran poder y gloria. Y es entonces cuando ocurrirá el arrebatamiento. ¿Y cuándo regresará Cristo con gran poder y gloria? Ahí lo dijo Jesús. Ya se lo he dicho un montón de veces. Mateo 24, 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes. Entonces, resumiendo lo que he dicho en mis audios, el arrebatamiento o rapto, que a mí me da exactamente igual, llamado arrebatamiento o rapto, de la iglesia para recibir a Cristo en el aire, va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, con todos sus ángeles. Va a enviar a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta van a unir a su iglesia, es decir, a sus escogidos. Decir que el rapto o arrebatamiento va a ocurrir 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra es una burda y espantosa mentira del diablo. Es una auténtica doctrina de demonios que comenzó a enseñarse en el año 1924 en el Seminario Teológico de Dallas, en Estados Unidos, como lo explico muy bien en uno de mis últimos libros que he escrito, que se titula Te han engañado. Correcto. Primero que todo, hay que aclararle aquí al señor Tito que yo no he dicho que nuestro Señor Jesucristo va a venir 7 años antes a arrebatar su iglesia. Primero que todo, hay que aclararle aquí al señor Tito que yo no he dicho que nuestro Señor Jesucristo va a venir 7 años antes a arrebatar su iglesia. Primero que todo, hay que aclararle aquí al señor Tito que yo no he dicho que nuestro Señor Jesucristo va a venir 7 años antes a arrebatar su iglesia. ¿Correcto? Dice que viene otra vez. Ahora, si seguimos leyendo más adelante del verso 29, nosotros vamos a poder entender a qué se está refiriendo este mensaje. Porque dice, mas como en los días de Noé, escúchese bien, así será la venida del Hijo del Hombre, porque en los días antes, escúchese bien esta palabra, porque aquí hay que aplicar discernimiento, en los días antes del diluvio, así será la venida del hombre, ¿correcto? ¿Y qué dice más adelante? No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, ¿correcto? Ahora, cuando están haciendo el ejemplo aquí del Hijo del Hombre, ¿verdad? Hablando en los días de Noé, este gran diluvio viene siendo como si fuera, te están dando el ejemplo de la tribulación, ¿verdad? ¿Y qué te dice que fue lo que pasó allí? ¿Ah? Antes del diluvio, ¿verdad? Antes del diluvio es que nuestro Señor dice que apartó a Noé y a los suyos en el arca, ¿cierto? Ellos no pasaron el diluvio, ellos fueron apartados de allí, los recogieron antes de que viniera el diluvio, ¿correcto? Y dice que así será la venida del hombre, del Hijo del Hombre, perdón. Entonces hay que entender que aquí te están hablando que nuestro Señor recoge a su iglesia, a los suyos, a sus escogidos, antes de pasar estas tribulaciones. Ahí te lo dice, por eso tienes que seguir leyendo para que puedas entender, porque un texto sin contexto es un pretexto, ¿correcto? Por eso dice, no entendieron hasta que vino el diluvio, ¿correcto? Y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Seguimos. Con respecto a estos textos bíblicos, en Mateo 24, ¿verdad? Nosotros también vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 1:7, que dice que todos veremos a la venida de nuestro Señor, que vamos a ser arrebatados en el aire. Y dice, ¿verdad? Y vemos que en la iglesia primitiva, pues ya se tenía la seguridad de que nuestro Señor Jesucristo vendría a buscar, a arrebatar a su pueblo. Y vivían esperando ese momento, porque sabían que no importaba si estarían muertos o vivos cuando esto sucediera.
si habían rendido sus vidas a nuestro Señor Jesucristo aceptándolo como Salvador. Ellos pasarían la eternidad con Él. ¿Ven? Entonces, si hay unas señales que nos están mostrando, aquí, que nos están evidenciando que nosotros vamos a estar guardados de la tribulación que se viene, tenemos que creer a lo que escrito está. La iglesia no va a pasar por la tribulación, porque escrito está. Dice que la venida del Señor será como en aquellos días de Noé, ¿cierto? Antes del diluvio. Así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que esto está más que claro. Me está molestando el internet, me disculpan ahí, por favor. Bueno, ahora para terminar, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y 4 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido en el que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Tenemos que tener también en cuenta y tener claro que tribulaciones pasamos nosotros como pueblo de Dios actualmente, más cuando se habla de la gran tribulación, que es diferente, la gran tribulación, la iglesia no va a pasar por ella. ¿Por qué? Volvamos a Mateo 24, en donde nos dice y nos hace la comparación del diluvio de los tiempos de Noé. ¿Correcto? El pueblo de Dios, los escogidos, fueron salvos, no pasaron el diluvio. Y dice que esto fue antes y que así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que tener en cuenta lo que dice la Escritura y no encerrarnos en un solo verso. Bueno, fijaos lo que ha dicho Katy, dice que ella no cree que el rapto de la iglesia ocurra 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Entonces tú no eres pretribulacionista. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir según tú el rapto de la iglesia? ¿Cuánto? 3 años y medio antes, 2 años antes, 1 año antes, ¿cuándo? Bueno, luego ha citado usted el tema de los días de Noé. Como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y dónde dice el pasaje que Noé fue arrebatado al cielo 7 años antes de la venida del diluvio? En ninguna parte. Simplemente Noé fue metido en el arca antes de que cayera la terrible ira de Dios, que era el diluvio. Ya está. Jesús comparó el día de la venida del diluvio con el día de su futura venida gloriosa. Cuando Cristo venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación, pues la iglesia va a ser arrebatada para recibirle en el aire, así de sencillo. El texto no dice que la iglesia va a ser librada de un periodo de 7 años de tribulación o de 3 años y medio de tribulación, como dicen otros. Usted sencillamente no entiende ese pasaje de como en los días de Noé. Claro, en los días antes del diluvio la gente comía, bebía, se casaban, se daban en casamiento y así va a ser en los días cuando Cristo venga en gloria. Así de simple es lo que enseñó Jesús en ese texto. La gente creerá que ha venido la paz y seguridad, estarán haciendo sus cosas cotidianas y entonces Cristo vendrá en gloria y ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia para salvar a su iglesia, para recibirlo en el aire. Y eso va a ocurrir, esa venida gloriosa, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como ya le he demostrado en este debate. Bueno, luego ha dicho usted que ese gran diluvio era como el periodo de la tribulación. Eso es mentira. Jesús comparó el gran diluvio con la venida gloriosa del Hijo del Hombre. No con la venida de ningún periodo de tribulación. Eso que ha dicho usted es totalmente falso, es mentira. Jesús lo dijo bien clarito. Así será la venida del Hijo del Hombre. Como vino el diluvio, de repente, y se los llevó a todos, pues así va a ser la venida gloriosa de Cristo. Su venida gloriosa. No ningún periodo de tribulación, como usted ha dicho. No, Jesús no dijo por una parte que su venida será como antes del diluvio. Lo que dijo Jesús es que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Así van a ser esos días. La gente estará comiendo, vendiendo, comprándose, casándose. Y de repente vino el diluvio y se lo llevó a todos. Pues así va a ser la venida gloriosa del Hijo del Hombre. Eso es lo que dijo Jesús y no lo que usted ha dicho.
Si usted mismo lo ha dicho, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿No se da cuenta usted que el diluvio, a ver si se entera, el diluvio representa la futura venida del Hijo del Hombre? El diluvio representa la venida gloriosa de Cristo. Es entonces cuando va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Y ya le he demostrado que la venida gloriosa de Cristo va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes. Bueno, luego dice usted la mentira. No, ahí dice el texto que Cristo recogerá a su iglesia antes de pasar por la tribulación. Eso es mentira. Eso no lo dice el texto de Cristo por ninguna parte. Al contrario, él equiparó la venida del diluvio con la venida gloriosa del Hijo del Hombre. Ahí no dice por ninguna parte que seremos librados de un periodo de tribulación. Eso se lo inventa usted. Luego usted, Katy, ni siquiera me ha contestado a los argumentos bíblicos que he dado. No me ha mencionado para nada el pasaje de Jesús en Mateo 24, 29 al 31, donde Jesús dijo que el arrebatamiento va a ocurrir cuando Él venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Usted no ha dicho ni pío. ¿Por qué? Porque es un pasaje que desenmascara completamente a los que enseñan esa herejía, esa mentira como lo que usted enseña. Jesús fue bien claro. Se lo vuelvo a repetir, lea usted despacito ese texto. Dijo que la reunión de los escogidos, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, va a ocurrir cuando Él venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Usted qué pasa? ¿No cree? ¿Rechaza esas palabras de Jesús en Mateo 24 o qué? Luego dice usted que seremos librados de la tribulación, que no, de lo que seremos librados de la ira venidera, lo dice la Biblia. Ira venidera, es decir, cuando Cristo venga en gloria y derrame su ira. Es de la que hemos sido librados, pero no de ninguna tribulación de 7 años. La Biblia no hay ni un solo versículo que diga que seremos librados de una tribulación de 7 años, pero sí de la terrible ira de Dios que va a ser derramada cuando Cristo venga en gloria contra los malvados. Vamos a ver, Katy, criatura, ¿cómo la iglesia no va a pasar por la tribulación? Piense usted un poquito. Si Jesús en Mateo 24, 29 al 31 dice que el arrebatamiento de la iglesia, es decir, la reunión de los escogidos, va a ocurrir cuando Él venga en gloria inmediatamente después de la tribulación. Si va a ocurrir el rapto después de la tribulación, significa que la iglesia va a estar en la tierra, va a pasar por la tribulación. A ver, ¿usted entiende esto que le acabo de decir? ¿Sí o no? Bueno, después ha dado usted 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 3. Vamos a ver, Katy, criaturita, pero ¿no sabes leer ese texto? ¿No te das cuenta que Pablo dijo con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él? Es decir, Pablo lo que dijo es que primero ocurrirá la venida gloriosa de Cristo y seguidamente nuestra reunión con Él, es decir, el rapto de la iglesia para recibirle en el aire. Ahí tiene los 2 eventos proféticos que va a ocurrir en el mismo día cuando Cristo venga en gloria. Así de simple. Es lo que dijo Pablo. Las 2 cosas, en un solo versículo. Versículo 1. La venida de nuestro Señor Jesús en nuestra reunión con Él. ¿Y cuándo va a venir en gloria el Señor Jesús? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Se lo repito. ¿Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo en estos audios? ¿Sí o no? Porque no me está respondiendo nada. Ninguno de los audios que he enviado me los ha respondido usted. Claro, el apóstol Pablo fue bien claro en ese texto, que la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, nuestra reunión con Él, no va a ocurrir sin que antes venga la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Es decir, ¿qué dijo Pablo? Que primero ocurrirá la apostasía, luego la manifestación del hombre de pecado, luego la venida de nuestro Señor Jesucristo y por último, en último lugar, nuestra reunión con Él, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que enseñó Pablo en ese texto y no lo que usted ha dicho. Katy, que no hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Si lo dice hasta Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Estos, hablando de la iglesia, son los que vienen de la gran tribulación o los que han pasado por la gran tribulación. Ahí lo tiene, léalo usted en su propia Biblia. Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Por lo tanto, es mentira cochina y del diablo decir que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Porque ahí está hablando de la iglesia. Los redimidos por la sangre de Cristo de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Estos son los que han pasado por la gran tribulación. O sea, todo lo contrario a lo que usted dice. Ok, estimado Tito, usted dice que yo no le respondí. Claro que le respondí. Ahora, si usted quiere ver la respuesta más clara, todavía se la dejé en Tesalonicenses 2, 1 al 4. Ahí te da la respuesta. Después de este periodo ocurrirá la segunda venida de Cristo para reinar en la tierra por 1000 años. Literales. ¿Oyó? Ahora, con respecto a la venida de Cristo antes del diluvio, le está diciendo, vuelvo y le repito, aunque usted diga que no, que ahí no está hablando de eso, yo le hago la pregunta,
aquellos escogidos que fueron Noé y bueno, sus familiares y esto, ¿estuvieron en el diluvio? ¿Sí? ¿Estuvieron ahí? No, ¿verdad? Porque si no se hubieran muerto igual que los otros que se murieron en el diluvio. Y ahí le están hablando claramente. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio, así será la venida del hombre. Noé siempre estaba predicando, aunque el diluvio vino de repente, Noé estaba predicando sobre la salvación, que se arrepintieran, ¿verdad? Porque si no iban a recibir la ira de Dios. Ellos omitieron, ellos no hicieron caso a esto, ¿sí? Esos fueron los que se perdieron, ¿correcto? No los que ya estaban escogidos y creyeron. Ellos fueron los que se salvaron. Por eso es que yo le hago la comparación. Entonces dice que esto fue antes del diluvio, ¿verdad? Antes del diluvio, así hace la comparación de la venida del Hijo del Hombre. Y si nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Según dice ahí que va a ser como en los días de Noé, ¿cierto? Que así sería la venida antes del diluvio. Y todavía más adelante le dicen que estos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Usted cree que entonces nuestro Señor va a venir y va a esperar a que toda la tribulación pase y después de que pase la tribulación se los va a raptar? ¿Sí? Entonces no los está guardando. Entonces no se está cumpliendo aquí la palabra. Porque aquí dice que fue antes, ¿verdad? Antes del diluvio fueron rescatados Noé con su familia, porque ahí se metió en el arca los que iban a ser salvos, ¿cierto? Ellos no pasaron esa era la tribulación de ellos en ese entonces, para que usted entienda. Esa era la tribulación de ellos en ese entonces. Y ellos no estuvieron ahí, ellos estuvieron guardados. Ahora, nuestro Señor Jesucristo nos dice, ¿cierto? Que Él nos irá a preparar morada, ¿cierto? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Para qué entonces nos está guardando Él allá en la casa del Padre morada? ¿Para estar en la tribulación y luego llegar allá? No, ¿verdad? Entonces, te respondí bíblicamente, claro que sí, te di la respuesta, vuelvo y te repito, y sin embargo la puedes seguir confirmando en 2 de Tesalonicenses 1:4, ahí lo dice clara y contundentemente. Aquí en Hebreos capítulo 9 verso 28 dice así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Escúchese bien, para salvar a los que le esperan, ¿correcto? Entonces, en esta y en otras palabras de la Escritura, pues descansa nuestra confianza y lo que nosotros creemos. Amén. El Señor viene por todos aquellos que hemos creído en Él y le esperamos. Amén. Esto es lo que nosotros creemos, sencillo. Hay muchas congregaciones que han dejado de predicar las profecías bíblicas y no hablan ni enseñan, ¿verdad? Lo del Apocalipsis. No les interesa el tema del arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Al cielo. Y bueno, no le prestan atención al plan escatológico de Dios para la iglesia y para el mundo. Entonces, fíjense lo que dice aquí. En Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esa profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Amén. Entonces aquí la Escritura señala con claridad que la iglesia del Señor será llevada al cielo poco antes del comienzo del periodo más terrible de la humanidad, que es la gran tribulación, el tiempo horrendo que van a pasar. Y ahí en Mateo 24:15, que está también en Apocalipsis 6:1, la verdadera iglesia de Cristo no entrará en este periodo. En este periodo no va a entrar. Es sencillo y conciso. Ahora vamos a ver bíblicamente cómo nosotros podemos confirmar esto en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento no hay ningún pasaje que hable de la profecía de que la iglesia va a pasar la tribulación, ¿verdad? Ahora, la tribulación también es llamado el tiempo de angustia de Jacob. El tiempo de angustia de Jacob
El tiempo de angustia de Israel incrédulo nunca es llamado el tiempo de la angustia de la iglesia, según Jeremías 37, donde dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, ¿verdad? Pero de ella será librado. Escúchese bien, será librado. La profecía de las 70 semanas de Daniel está referida a Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Gabriel le dijo a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El pueblo de Daniel es el judío y sobre toda tu santa ciudad, ¿cierto? La ciudad santa es Jerusalén. No hay mención allí de la iglesia. La iglesia no tuvo parte en las primeras 69 semanas de la profecía. De igual manera, no tiene participación de la semana 70. El mismo pasaje de Daniel, en el capítulo 9, verso 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Verdad? Entonces, el mensaje de Apocalipsis. La iglesia es mencionada más de 20 veces en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, pero la iglesia nunca es mencionada en la descripción del periodo de la tribulación entre Apocalipsis 4, 1 y Apocalipsis 19, 1. Amén. Ahora, la tribulación es conocida como la ira de Dios. En el periodo de la tribulación, nosotros vemos en Sofonías 1:15, ¿qué dice? Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia también dice, Dios no nos ha puesto, escúchese bien, Dios no nos ha puesto a la iglesia para ira. Primera de Tesalonicenses 5:9, se lo dice clara y contundentemente. ¿Ok? A ver, Katy, usted no me ha respondido nada, ni me ha respondido Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Respecto al texto de 2 Tesalonicenses 2, ya se lo he explicado, pero usted no se ha enterado. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, pero ¿no se da cuenta usted que esos dos eventos proféticos ocurrirán juntos el mismo día? Primero habla de la venida gloriosa de Cristo y luego del arrebatamiento de la iglesia. Pero vamos a ver, ¿usted está enterando de lo que le estoy diciendo, sí o no? Que el arrebatamiento va a ocurrir, señorita, cuando Cristo venga en gloria. Si se lo he demostrado meridianamente en este debate, usted no se entera de nada. Cuando el Señor venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es cuando va a ocurrir la reunión de los escogidos, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿está entendiendo usted lo que le estoy diciendo, sí o no? Pero con respecto, dice usted, a la venida gloriosa de Cristo antes del diluvio. ¿Pero qué tontería me está diciendo usted? ¿Pero qué venida gloriosa de Cristo antes del diluvio me está hablando usted? O sea, usted no tiene de verdad ni puñetera idea de lo que está hablando. ¿Pero qué tontería es esa? ¿Dónde habla la Biblia de una venida gloriosa de Cristo antes del diluvio? ¿Pero qué está diciendo usted? El diluvio, Jesús lo comparó con su futura venida gloriosa. Si ya se lo he explicado, criatura. Ella le respondió a esa pregunta, criatura. Noé no fue librado de ninguna tribulación de 7 años. Fue librado de la ira de Dios en el diluvio. Y el diluvio representa la venida gloriosa de Cristo. A ver, ¿lo entiende usted o no? Usted no sabe de lo que habla. Noé no fue librado 7 años antes de la venida del diluvio, no. Fue librado justo en el mismo día que vino el diluvio, por lo mismo va a ocurrir en el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada cuando Cristo venga en gloria. El diluvio representa la venida gloriosa de Cristo. Si ya se lo he explicado, no voy a estar aquí constantemente repitiéndole lo mismo, que usted no se entere, pues peor para usted. El diluvio, criatura, no representa ninguna futura tribulación. El diluvio representa la venida gloriosa de Cristo. Así será la venida del Hijo del Hombre, dijo Jesús, simbolizada por el diluvio. Pero usted no entiende algo tan simple como esto que le estoy diciendo. Tan engañada está usted.
El diluvio representa la venida gloriosa de Cristo, lo dice Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre, es decir, como la época del diluvio, así será su venida gloriosa. Noé no fue librado, no fue sacado de la tierra 7 años antes de la venida gloriosa del diluvio, perdón, de la venida del diluvio. No, Noé estuvo predicando 120 años, vino el diluvio y entonces fue salvado en el arca. Él y su familia, ese diluvio representa la venida gloriosa de Cristo. No hay ningún periodo de tribulación por ninguna parte. De verdad que usted no se entera de nada. Otra vez me vuelvo a citar usted el pasaje de Juan 14, 2 y 3, que vendrá otra vez y nos preparará lugar. Pero si ya se lo he explicado, criatura, usted no está escuchando mis audios. Si Jesús lo dijo, vendré otra vez. Está hablando de su segunda, de su regreso a la tierra. Y es entonces cuando va a tomar a su iglesia, va a ocurrir el arrebatamiento. Pero si ya se lo he explicado en este debate, y me viene usted a repetir lo mismo, usted de ninguna manera está escuchando mis audios. Bueno, luego ha citado usted Hebreos 9:28, pero es que usted no sabe leer, ¿o qué, Katy? ¿Qué dice Hebreos 9:28? Que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. ¿Y cuándo va a ocurrir esa segunda aparición de Cristo, esa segunda venida? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, 29 al 31, pero si se lo explica un montón de veces en este debate. Usted ni escucha mis audios ni se está enterando absolutamente de nada. Hebreos 9:28 le da a usted el golpe mortal. La refuta totalmente porque dice que Cristo aparecerá por segunda vez y la segunda venida de Cristo va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Punto y pelota. O sea, lo que usted ha dicho es absolutamente mentira. Luego dice usted, esto es lo que creemos nosotros los evangélicos. Claro, es la mentira que creen ustedes. Porque usted lo que ha dicho desde el principio hasta el final es mentira, es falso. Como lo he demostrado en este debate, es absolutamente antibíblico. Jesús enseñó todo lo contrario a lo que usted está diciendo en este debate. Es bien simple, mire, Katy, Cristo lo dijo bien claro, el arrebatamiento, la reunión de los escogidos va a ocurrir cuando Él venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos en el aire. Mateo 24, del 29 al 31, ya está, punto. Se acabó, punto y pelota. Se acabó el debate. Ya que usted lo que está diciendo es mentira, es todo lo contrario a lo que dijo Jesús en ese pasaje. Bueno, luego ha citado usted Apocalipsis capítulo 1, verso 3. ¿Y qué tiene que ver ese texto con lo que estamos debatiendo? ¿Me puede decir usted dónde dice ese pasaje que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de una tribulación? ¿Dónde lo dice? Usted no tiene ni idea de lo que está hablando en este debate. Luego dice usted que Apocalipsis 1:3 dice que la iglesia será llevada al cielo antes de la tribulación. Pero usted está mintiendo. ¿Pero qué Biblia está leyendo usted, criatura? ¿Dónde dice Apocalipsis 1:3 que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de una tribulación? ¿Dónde lo dice? De verdad que usted no tiene ni idea de lo que está hablando. Luego menciona usted Mateo 24, verso 15. ¿Y dónde dice ese pasaje que la iglesia va a ser sacada de la tierra antes de una tribulación? ¿Me lo puede decir? ¿Dónde lo dice? De verdad que usted no sabe nada de la Biblia, Katy. Absolutamente nada. Bueno, y luego dice usted, en el Antiguo Testamento no hay ni un solo versículo donde se hable de que la iglesia va a pasar por la tribulación. Pero si es que, criatura, el Antiguo Testamento no habla de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo nació el día de Pentecostés. En el Antiguo Testamento no se habla de la iglesia de Cristo. ¿Qué tontería está diciendo usted? Claro que la Biblia en el Antiguo Testamento, esa tribulación es llamada el tiempo de angustia de Jacob, porque claro, el pueblo de Israel también va a pasar por esa gran tribulación, igual que lo va a pasar la iglesia de Cristo. Los dos pueblos, tanto el pueblo de Israel como la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el problema? El tiempo de angustia de Jacob no tiene que ver nada con la iglesia de Cristo. ¿Desde cuándo a la iglesia de Cristo se la llama Jacob o Israel? Es lo mismo, en ninguna parte de la Biblia. Bueno, y luego menciona usted la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. ¿Y dónde dice esa profecía que la iglesia va a ser sacada de la tierra, arrebatada antes de una tribulación? ¿Me lo puede decir usted? O sea, usted está haciendo decir a la Biblia algo que no dice, está falsificando de forma diabólica la Sagrada Escritura. ¿Dónde dice esa profecía que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación? ¿Me lo puede decir?
Bueno, luego dice usted que la iglesia no es mencionada a partir del capítulo 4 del libro del Apocalipsis, pero será mentira. Usted está mintiendo, se mencionan los santos y los santos del Apocalipsis son la iglesia de Cristo. Por eso es que cuando Pablo escribe las epístolas a las iglesias, ¿cómo le llama? A los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, y en el Apocalipsis igual se le llama a los santos. Ellos son la iglesia de Cristo. ¿Pero qué está diciendo usted? ¿Qué tontería está hablando usted? Pues claro que se la menciona a la iglesia de Cristo en la tierra, sufriendo la tribulación. Son llamados los santos, la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. A la iglesia, Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Bueno, después menciona usted el pasaje ese de Sofonías que habla de la ira de Jehová, la ira de Dios, criatura, que la ira de Dios no tiene que ver nada con la tribulación contra la iglesia de Cristo, que son dos cosas totalmente diferentes. La ira de Dios será derramada sobre los malvados y la tribulación contra la iglesia es la que va a sufrir la iglesia de Cristo. Por eso dijo Jesús en Mateo 24:8, y seréis entregados a tribulación, refiriéndose a su iglesia. Y usted está confundiendo las dos cosas, la ira de Dios con la tribulación, cuando no tiene que ver nada una cosa con la otra. Y luego cita usted el pasaje de Pablo, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, pero no se da cuenta usted, criaturita, que está hablando de la ira de Dios, de la ira, no de una tribulación. La tribulación es para la iglesia de Cristo, como dice la Biblia, y la ira de Dios será sobre los malvados. Pero claro, como usted ha sido engañada, pues está confundiendo la ira de Dios con la tribulación contra la iglesia. En definitiva, que usted no ha respondido absolutamente nada a los argumentos bíblicos que he dado, ni ha respondido a Mateo 24, 29 al 31, ni a otros muchos pasajes. Jesús fue bien claro, el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir cuando Él venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Punto y pelota. Por eso es que a usted no le interesa, no ha querido citar ese versículo, porque sabe que le tapa la boca. Sabe que le destroza a usted completamente esas palabras de Jesús. Por eso no ha dicho ni pío de ese texto de Jesús. Bueno, yo no sé cómo es que están manejando el tiempo aquí, pero en fin, no hay problema. La gloria sea para Dios, amén. Bueno, primero que todo usted dice que qué tiene que ver Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Yo no sé si es que usted no está escuchando todos mis audios completos o qué es lo que está pasando. Yo le estoy hablando de... siga la línea de la explicación, porque estoy hablando de las profecías que expuse. ¿Oyó? De esas profecías estoy hablando. Ahora, la tribulación es llamado el tiempo de angustia de Jacob, ¿correcto? Pero usted mismo dice que nada tiene que ver con la iglesia, ¿verdad? Que nada tiene que ver con la iglesia. Usted mismo se está refutando, Señor. Porque si la tribulación es llamado el tiempo de angustia de Jacob y no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo, entonces, ¿a qué jugamos? Entonces, pasamos. El periodo de la tribulación es llamado el día del Señor. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso del 2 al 3, nos dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pablo dice, el día del Señor, que es el periodo de la tribulación, vendrá así como ladrón en la noche, repentino, inesperado, inoportuno y prejudicial. Será un golpe terrible para quienes no conocen al Señor Jesucristo. Que cuando digan los incrédulos paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, sobre los incrédulos, escuche bien, los incrédulos, no nosotros como iglesia, destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán los incrédulos. Hermanos, nosotros sí escaparemos. Todo este pasaje enseña claramente que el periodo de la tribulación vendrá sobre los incrédulos. La tribulación es para los incrédulos, vendrá sobre los incrédulos, pero no incluye a los creyentes. Amén. Ahora, la metáfora de un ladrón no se usa aquí nunca para el arrebatamiento de la iglesia. Describe la llegada del Señor en juicio al final de los 7 años de la tribulación, al final de los 7 años de la tribulación, al final de los 7 años de la tribulación. Primero que todo, hay que aclararle aquí al señor Tito que yo no he dicho que nuestro Señor Jesucristo va a venir 7 años antes a arrebatar su iglesia.
Primero que todo, hay que aclararle aquí al señor Tito que yo no he dicho que nuestro Señor Jesucristo va a venir 7 años antes a arrebatar su iglesia. Y el juicio final del reinado milenario de Cristo en la tierra. Segunda de Pedro 3:10 que nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, el término bíblico importante, el día del Señor, describe el juicio divino catastrófico de Dios sobre los impíos. ¿Correcto? Entonces, el día del Señor, el juicio divino, se menciona incluso, si usted se pone a estudiar paso a paso, 19 veces en el Antiguo Testamento. Amén. En Isaías, en Ezequiel, ¿sí? 19 veces, perdón. Correcto. Y 4 veces se menciona en el Nuevo Testamento. En Hechos de los Apóstoles, en Tesalonicenses y en Segunda de Pedro. Y se alude también en otros pasajes bíblicos, como estábamos también viendo de Apocalipsis. Ahora, el arrebatamiento de la iglesia constituye el consuelo para los creyentes. Escúchese bien. Bueno, con respecto al arrebatamiento, Pablo dice, ¿verdad? Consolaos unos a otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 18. No hay consuelo en la enseñanza que la iglesia atravesará parte o todo el periodo de la tribulación. Jesús hizo una promesa a la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. Escúchese bien esta promesa. Jesús le dijo a la iglesia en Filadelfia, Apocalipsis capítulo 3, verso 10, que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, ojo, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, Dios aquí nos está prometiendo algo, ¿verdad? Mantener a los miembros obedientes de la iglesia fuera del periodo de la tribulación. Lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Amén. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo mandó a la iglesia a velar en todo tiempo para escapar de la ira venidera. En la enseñanza, comúnmente conocida como el discurso de el Monte de los Olivos, que se encuentra en Mateo capítulo 24 y 25 y en Marcos 13 y Lucas 21, en este discurso nuestro Señor Jesucristo describió las señales que llevarían hasta su venida. No obstante, lo que Él no reveló fue el momento exacto de su retorno. En lugar de eso sí les advirtió a los creyentes, ¿verdad? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo capítulo 25, verso 13. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí está diciendo clara y contundentemente eso, ¿verdad? Ahora, el señor Tito dice que cuando es que la segunda venida será antes del diluvio. Yo en ningún momento he dicho que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será durante el diluvio o será antes del diluvio. Yo lo que le di fue un ejemplo. Lo que pasa es que el Señor como que no entiende los ejemplos que se le están dando. El diluvio tampoco representa la futura tribulación. Yo tampoco dije que el diluvio representaba la futura tribulación. ¿Dónde dije yo eso? Yo le hice una comparación y le dije, hagan de cuenta que en ese tiempo, ojo lo que digo, en ese tiempo, ese diluvio era la tribulación de ellos en ese tiempo. Y ellos fueron sacados de allí en un arca. No pasaron esas aguas, no pasaron ese diluvio. ¿Sí ven la diferencia de saber escuchar y atender lo que uno explica? Atentos, por favor. Señora, vamos a ver. Que Apocalipsis 1:3 no dice por ninguna parte que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de una tribulación. ¿Usted no sabe leer o qué? ¿Qué dice Apocalipsis 1:3? O sea, no dice por ninguna parte que la iglesia va a ser arrebatada antes de una tribulación de 7 años. ¿Usted está mintiendo, señora? Pero señora, que Jacob, que no tiene que ver nada con la iglesia de Cristo. La Biblia nunca la iglesia
Se la llama Jacob nunca. Jacob es el pueblo de Israel, la descendencia física de Abraham, la descendencia terrenal, no tiene que ver nada con la iglesia es un pueblo celestial. De verdad, usted no tiene ni idea, pero ni remota idea de lo que habla, y no tiene remota idea de la verdadera doctrina cristiana. Está confundiendo Jacob con la iglesia de Cristo, y nunca en la Biblia se la llama Jacob a la iglesia. ¿A qué jugamos, no? ¿A qué juega usted? ¿Me puede decir usted a qué está jugando aquí en este debate? A decir tonterías una detrás de otra. ¿Desde cuándo a la iglesia de Cristo se la llama Jacob? Deme usted un versículo donde se la llame Jacob. Mire usted, lea en su propia Biblia Apocalipsis 7, verso 14. Está hablando de la iglesia de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y qué es lo que dice? Estos son los que vienen de la gran tribulación, o los que han pasado de la gran tribulación, como dicen otras versiones. A ver, ¿lo entiende usted o no lo que le estoy diciendo, criatura? Lo dice bien claro, estos son los que han pasado por la gran tribulación. Por lo tanto, el pasaje está diciendo que la iglesia de Cristo va a pasar por la gran tribulación. Se lo dice ahí, Apocalipsis 7:14. Bueno, luego ha citado usted 1 Tesalonicenses capítulo 5. Cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero ¿me puede decir usted dónde dice ese pasaje de Pablo que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación? ¿De verdad que usted o no sabe leer, o lo que está leyendo lo está pervirtiendo de forma satánica, diabólica? Ahí no dice por una parte que la iglesia va a ser raptada al cielo antes de una tribulación de 7 años. No, está hablando del día del Señor, que va a venir como ladrón en la noche, es decir, de repente Cristo va a venir en gloria, el día del Señor, porque el día del Señor es la futura venida gloriosa de Cristo, va a venir de repente, de forma inesperada para los del mundo. Ya está, y no dice que la iglesia será llevada al cielo antes de una tribulación. Usted no sabe leer la Biblia, es increíble la ignorancia que tiene usted. Lo que vendrá sobre los incrédulos, criatura, es la ira de Dios, el día del Señor. Es el día del Señor cuando va a destruir a todos los malvados. Como dijo Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 4 al 10. Ahí lo dice bien claro. Cuando Cristo venga en gloria, traerá destrucción sobre los malvados y al mismo tiempo va a traer el reposo celestial a la iglesia de Cristo. Bueno, luego dice usted ahí en ese audio, al final de los 7 años de tribulación. Pero a ver, criatura, pero no me ha dicho usted en este debate que no cree en ninguna tribulación de 7 años. ¿Usted se le han caído todos los tornillos de la cabeza o qué? O sea, me dice usted que usted no está hablando, no cree en ninguna tribulación de 7 años, y ahora me acaba de decir en ese audio que sí, que la Biblia habla de una tribulación de 7 años. Usted no tiene, o sea, no sabe de lo que habla. Deme usted un versículo de la Biblia, deme uno solamente, donde se hable de una futura tribulación de 7 años. A ver si lo encuentra. Luego menciona usted 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10. ¿De qué está hablando ahí Pedro? ¿Del día del Señor? ¿Pero dónde dice ese pasaje de Pedro que la iglesia va a ser arrebatada antes de una tribulación de 7 años? O sea, usted no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando aquí en este debate. Está falsificando la mismísima palabra de Dios. ¿Dónde dijo Pedro en ese texto que la iglesia será sacada de la tierra antes de una tribulación de 7 años? A ver, dígamelo usted. Claro que usted no sabe ni siquiera lo que es el día del Señor. El día del Señor será el futuro día de la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Y cuando Él venga en gloria, va a arrebatar a su iglesia y al mismo tiempo va a destruir a todos los malvados, así de simple. Como ocurrió en los días de Noé. Vino el diluvio, Dios salvó a Noé y a su familia y al mismo tiempo destruyó en el mismo día, destruyó a todos los malvados. Por lo mismo va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga en gloria. Así de simple. Bueno, luego cita usted las palabras de Pablo, consolaos unos a otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4:17. Claro, ¿con qué palabras? Pues con las palabras, con la promesa de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cuándo va a ocurrir la venida gloriosa de Cristo? Pues inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Así lo dijo Jesús. Que usted no lo quiera aceptar, que no lo quiera creer, quiera pisotear y rechazar la enseñanza de Jesús, pues nada, peor para usted. Luego dice usted que no hay consuelo en esperar la venida gloriosa de Cristo, ¿cómo que no? Pero si lo dice Pablo bien claro en ese texto, aguardamos su venida gloriosa, es el consuelo que tenemos, que es entonces cuando entraremos en el reposo celestial, seremos salvos, Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan, y esa segunda aparición va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por eso, repito, es que usted no la da la gana mencionar por ninguna parte las palabras de Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31, porque es un texto que le tapa su bocaza, así de sencillo.
Bueno, luego ha citado usted Apocalipsis 3:10. Yo te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Y dónde habla ese pasaje del arrebatamiento de la iglesia? ¿Me lo puede decir usted? Nos va a guardar de la tentación, que eso es lo que significa el texto griego que ahí aparece. De la hora de la tentación que va a venir sobre el mundo entero. No dice que nos va a sacar, que nos va a arrebatar de la tierra antes de una tribulación de 7 años. Es decir, ese pasaje ni habla de la venida gloriosa de Cristo, ni habla del arrebatamiento de la iglesia, ni habla de ninguna falsa tribulación de 7 años. Nada de lo que usted ha dicho menciona por ninguna parte Apocalipsis 3:10. Claro, Jesús dijo, velad para que seáis dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Y a qué cosas estaba refiriendo Jesús? Bueno, pues hay que leer el versículo anterior. Que no caigamos en la glotonería, en los afanes de esta vida, y de esas las cosas de las que seremos librados para estar de pie delante del Hijo del Hombre. De esas cosas que vamos a ser librados los que velamos, los que esperamos la venida gloriosa de Cristo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. En fin, como podéis ver, esta señora no cree en las palabras de Jesús. En Mateo 24, 29 al 31 no le da la gana de mencionar ese texto por ninguna parte. Con lo cual ya con este audio voy a dar por terminado este debate. Luego ya tendremos un segundo debate otro día, esta señora y yo. Pero yo le recomiendo a usted y le exhorto a que se arrepienta de esa espantosa doctrina de demonios que le han metido en la cabeza, que es el pretribulacionismo. Decir que la Iglesia no va a pasar por una futura tribulación de 7 años. Eso es una espantosa doctrina de demonios. Se comienza a enseñar en el año 1924 en el Seminario Teológico de Dallas y ha engañado a millones y millones y millones de falsos cristianos que en realidad no están esperando, ustedes no están esperando la segunda venida de Cristo a la tierra, porque lo que están esperando es una falsa venida secreta de Cristo, invisible, secreta, que según ustedes va a ocurrir 7 años antes de su venida gloriosa a la tierra. Tienen por tanto una esperanza falsa que, repito, va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos. Ahora tiene usted la oportunidad de arrepentirse de esa espantosa doctrina de demonios y de esperar la manifestación gloriosa de Cristo, su venida gloriosa, que va a ocurrir únicamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, del 29 al 31. Bueno, estimados hermanos y amigos, muchas gracias por el espacio, un poquito desordenado en los tiempos, pero bueno, primera vez que debato así, es mejor el debate con los tiempos y las reglas para así uno poder llevar los tiempos correctos y un moderador pues atento a eso. Pero ha sido un placer enorme, espero que la palabra de Dios haga el efecto que tiene que hacer en cada corazón, que nos sujetemos a la palabra y bueno, cada quien sacará sus propias conclusiones, amén. Sujetos a la escritura siempre, es lo que yo digo. Como podéis ver, Katy ya no quiere enviar ningún mensaje más en este debate, así que lo voy a dar por terminado y le vuelvo a decir a usted lo mismo que le he dicho desde el principio. Arrepiéntase genuinamente de enseñar esa herejía, esa doctrina de demonios, que es el pretribulacionismo. Porque en realidad ustedes, los mal llamados evangélicos, no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra. Tienen una falsa esperanza. Lo que están esperando es una falsa venida secreta de Cristo 7 años antes de su venida a la tierra. Y esa falsa venida de Cristo nunca va a ocurrir. Tienen, por tanto, una esperanza falsa. Y ahora tiene usted la oportunidad de abandonar esa espantosa doctrina de demonios y creer lo que se le ha puesto, lo que le he expuesto aquí en este debate, que es absolutamente irrefutable. Que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Tal como dijo Jesús en Mateo 24, 29 al 31, un pasaje que usted no ha mencionado por ninguna parte en este debate, unas palabras de Jesús que tapan su bocaza y la bocaza de todos estos mal llamados evangélicos que enseñan esa doctrina de demonios. Repito, ahora tiene usted la oportunidad de abandonar esa doctrina apóstata, esa doctrina de demonios y creer en lo que dijo Jesús.